Bien, vamos a continuar en, en este estudio, en esta parte donde hemos estado hablando acerca de lo que es el entendimiento espiritual y cuáles son sus elementos o las fases que pueden llegar a este punto de lo que es realmente entender o comprender la importancia de tener un entendimiento espiritual. Entonces, en estos elementos habíamos visto que el entendimiento tiene, o en todo caso desarrolla, lo que es el conocimiento espiritual, la inteligencia espiritual y también el discernimiento espiritual. Esta parte de ello es algo que ya lo hemos estado diciendo, que es necesario que todo escudero tengamos en cuenta estos aspectos, porque se va a estar aplicando en los diferentes aspectos que pueden estar vinculándose al tema, no solamente de la oración, sino también de la intercesión, de cómo ese nivel de invocación va a tener mayor eficacia. Entonces es importante el conocer sobre estos elementos. Y habíamos también hablado acerca de que el discernimiento no pretende solamente buscar y hallar a Dios, o sea, con el fin de sentir o experimentar una consolación, o sea, el estar acompañado, sino que es un sentimiento, o en todo caso que no solamente es un sentimiento gratificante o agradable, sino que el discernimiento va más allá. Una vez que se busca y halla la voluntad de Dios, se implica, o en todo caso tiene una implicancia, en que la propia voluntad, en este caso la voluntad de Dios, y cumplir la voluntad de Dios, está entre el entender al Creador y que seamos nosotros, tengamos en cuenta que Dios nos entiende. A la medida de que procuremos entender a Dios, vamos a desarrollar ese discernimiento. Entonces, Él va a mostrarse para nosotros. Entonces, el sujeto de la búsqueda es Dios. En todo caso, Dios es el objeto importante, el punto, el objetivo. Y por tanto, queda en el hombre el poder ir a buscar de Dios. Habíamos dicho que buscar a Dios es, bueno, se podría decir es una forma, es un modismo, pero en el contexto espiritual, buscar a Dios para nosotros, ya Dios está, ya tenemos a Dios, reconocemos a Dios, su omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia. Entonces, queda buscar de Él, o sea, buscar de su expresión, de su voluntad, de su manifestación. Ahora, el discernimiento es importante, en el discernimiento espiritual es importante considerar que también Dios nos está buscando. No porque salgamos de su radar, sino que Dios está procurando que nosotros mantengamos esa lámpara encendida. Entonces lo que Él busca son lámparas que puede dar más aceite, que puede dar más luz,
para que alumbre más, y también lámparas que puedan estar por apagarse o que están apagadas para encenderlas. Él busca eso. Entonces, el discernimiento tiene tres acciones. El discernimiento espiritual tiene tres acciones: sentir, conocer e interpretar. O sea, esas tres acciones están vinculadas al discernimiento espiritual. Uno puede sentir, de esa manera discierne. Dice que el espíritu da testimonio de lo que realmente es el espíritu. Y es por ello que sentimos a veces presencias que a la cual nosotros podemos discernir que eso puede ser maligno o benigno. El mismo espíritu te da convencimiento de eso. Entonces, también el discernimiento está en el sentir, o sea, en los sentidos. También es el conocer, o sea, la acción del discernimiento es llegar a conocer. Eso es el objetivo mayor. O sea, uno discierne porque quiere tener una convicción de conocimiento. También está el interpretar. O sea, el discernir es una actividad, una acción que te lleva a que puedas interactuar con el conocimiento, con la información, y de esa manera poder valorar con lo que tú tienes dentro, con lo que el Espíritu Santo te pueda redarguir o te pueda convencer, o con también los elementos de información que puedan llegar a ti a través del estudio o a través de otros modos. Entonces, el discernimiento también tiene como acción la interpretación. Y parte también de lo que el discernimiento hace es el que permite explorar internamente para ver si se puede adecuar lo espiritual, un entendimiento se puede adecuar a lo espiritual. O sea que realmente va a ser importante entender esto, porque muchas de las veces cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, lo que estamos haciendo es un ejercicio de discernimiento interno, que está tratando de encajar en mi espíritu aquello que le va a permitir interactuar. Entonces, cuando oigo un sermón, cuando oigo una palabra, cuando estoy leyendo la Biblia, estoy en esa actividad donde el entendimiento va a precisamente adecuar, o sea, me voy a sentir fortalecido, va a haber alguna acción de resultado, me voy a sentir fortalecido, contento, voy a sentir en mis emociones que algo me llegó, que algo ingresó, o en todo caso que algo produjo dentro de mí. Entonces, ese entendimiento va acompañado con los otros elementos que tiene que ver con el hecho de poder sentir, conocer e interpretar. Bueno, Hebreos 5:4 dice que nosotros debemos ejercitar los sentidos para que podamos ser maduros. O sea, en este caso, el escudero debe de ejercitar en esa madurez, teniendo el hecho de percibir lo natural y lo que no es natural. También discernir en base a aprendiendo a discernir en base a establecer las diferencias, y también no dejarse engañar por el maligno. O sea, Malaquías 3:18, dice: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo.
entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces es importante que, cerrando el tema del discernimiento, podamos detallar bien que nosotros también, en función a poder determinar qué espíritu es lo que puede estar poseyendo la persona que está a nuestro lado, en todo caso, con quien nos comunicamos, también Dios repotencia con su espíritu esa capacidad de poder discernir esas diferencias. En cuanto al entendimiento espiritual en las acciones espirituales que instituyen, fortalecen y vinculan y sostienen, estamos hablando de acciones que el cristiano asumió como actividad espiritual. Ellas tienen que ser vinculantes, están en el entorno cristiano, llamémosle congregación, iglesia, y que nosotros recibimos a veces como una tradición, como una especie de inercia, como decir, bueno, esto se hace en la iglesia. ¿Y cuáles son esas acciones? Bueno, está el ayuno, está la oración, está la vigilia. La pregunta sería si entiendo lo que es o solamente es un ritual que hago. O sea, entiendo lo que es el ayuno, entiendo lo que es la vigilia, entiendo lo que es el poder tener un retiro espiritual. Entiendo lo que es realmente la oración. Entonces, esto es algo que tenemos que ver. Primero, el que es importante, en todo caso, uno de los más importantes, por lo que el mismo Jesús lo hizo, es el ayuno. Ahora, en el ayuno es una instancia espiritual. Es una instancia espiritual no para bajar de peso, no como un método de dieta, sino el ayuno es una instancia espiritual de auditoría personal, donde uno se examina si está en pecado o rebelión, se examina cómo está su comunión con Dios, se examina si realmente está haciendo las cosas que Dios quiere. Entonces, a eso se le llama una auditoría personal. Y bueno, el pasaje que vamos a tomar es justamente Isaías 58, que ahí nos dice lo que es lo que Dios quiere con el ayuno. Y dice exactamente en el versículo 2 y 3 del 58, de Isaías 58, que pueden haber buenas acciones. ¿Cuáles serían las buenas acciones? Bueno, clamar a voz en cuello, alzar la voz, anunciar el pecado. Son las buenas acciones. Buscar cada día, saber más de los caminos de Dios, está en el versículo 2. Pedir justos juicios, acercarse a Dios, son buenas acciones. Y si son buenas acciones, ¿por qué no están categorizadas como lo que Dios quiere? Bueno, en primer lugar, eso no lo desecha Dios, ni tampoco lo desestima, sino es que están dentro de lo que es el poder entender que esas buenas acciones, con entendimiento espiritual, que esas buenas acciones debe de tener como una especie de punto de balanza, o sea, todas mis buenas acciones, pero con mi corazón sin entendimiento de Dios, entonces se convierten en malas intenciones en el ayuno. ¿Y cuáles serían las malas intenciones? Versículo 3. Pues el versículo 2 nos habla de las buenas intenciones, el versículo 3 de las malas que se convierten en malas intenciones porque el elemento
entendimiento espiritual es lo que le falta. Individualismo, porque dice ayunamos. Ahora, el tema de que tú tienes que atenderme, o sea, no me hiciste caso, es una expresión que demuestra que Dios tiene una obligación de obedecernos. O sea, que Él nos tiene que hacer caso. Entonces, o el hacer algo de humillación a Dios para conseguir algo. O sea, yo me humillo para conseguir algo de ti. Y no humillarme porque Dios sea digno de humillación o de que yo me humille ante Él, sino me humillo para conseguir algo de ti. Entonces, lo que pueden ser buenas acciones con el elemento sin entendimiento espiritual de Dios, de lo que Él quiere, de la voluntad de Dios, sin entender lo que Él quiere, en cuanto al ayuno, se convierten en malas intenciones. Luego, ¿es mi ayuno? No es de Dios. Es lo que yo quiero, no lo que quiere Dios. O sea, a veces hacemos una especie de secuestro de lo que es el ayuno. Y comenzamos a usar el ayuno para cualquier cosa. No, tengo que ayunar porque necesito que Dios me responda esto. No tengo que ayunar porque tengo que dar un examen. Entonces el ayuno se convierte como una especie de lo que yo quiero y lo que me facilita, no lo que Dios quiere. Entonces uno asume ayunar y dice mi ayuno en forma egocéntrica. O en otras veces también otros ven al ayuno como si fuera una guerra espiritual. No, tengo que ayunar porque tengo que meterme a luchar contra demonios. Como si fuera una cosa así, de rutina o de tiempo muerto o vacío, que necesito buscar a Dios para guerrear espiritualmente. No, el ayuno no es para eso. Eso son intenciones que por falta de entendimiento, acciones que por falta de entendimiento se convierten en malas intenciones. Entonces el Señor responde: el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y actúas carnalmente con violencia. Quieres violentarme, o sea, me quieres obligar a que como te estás poniendo como un junco, llorando y me estás chantajeando emocionalmente. Eso es lo que Dios probablemente podría decir. Entonces ahí es cuando el profeta dice: no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto.